poesía pesada. Eso no es tan bonito como las imágenes de la última vez. Esta vez hice el esfuerzo de hacer una especie de plan de la charla, como una introducción, las aclaraciones preliminares, conexión con la charla anterior. Me pareció que es un buen punto de partida. Y bueno, hay 3 partes, pero ahí iremos avanzando. Bueno, yo quería hacer unas aclaraciones preliminares que son como un punto cero de la charla. Una, lamento lo de las lecturas, pero bueno, primero podían ir a las bibliotecas y buscar los himnos y Enrique de Ofterdingen, y segundo, en realidad, para hablar un poco de ese tema, nos toca mencionar tantos textos que en realidad voy a hablar más de textos que no estaban asignados que de los que sí estaban asignados, y tal vez todo el mundo leyó únicamente a Blake, y vamos a llegar a Blake al puro final de la charla como una especie de casi de conclusión. Ahí veremos de hecho si tenemos tiempo de llegar a él. Creo que sí, espero que sí. Otra especificación sería que hay que agregar aquí, como en Shakespeare, obviamente la palabra que se me olvidó, que es el sexo, el amor, el sexo y la muerte en el romanticismo. Perdón, voy a corregir el título. En vez de el amor y la muerte en el romanticismo alemán e inglés, vamos a tener, abra comillas, el amor, el sexo y la muerte en el romanticismo, principalmente alemán, entre paréntesis, y un poco del inglés como contraejemplo, cierre paréntesis y cierre comillas. No sé si alcanzaron a seguir todo eso, pero bueno, lo que eso significa es que uno, el sexo es un factor absolutamente clave en la ecuación. El sexo o su negación, y de hecho más frecuentemente su negación que su presencia, de una manera muy, muy distinta al papel que tiene ese tema en Shakespeare. Y segundo, que hay diferencias bastante grandes entre Alemania e Inglaterra en su trato de este tema, con 2 excepciones bastante importantes para Inglaterra, que son, a mi juicio, excepciones que confirman la regla de cierta forma. Entonces me enfocaré un poquito más en Alemania, es decir, en Alemania la especie de conjunción o de identificación entre el amor y la muerte es un topos muy recurrente, mucho más que en Inglaterra. Pero de todos modos, Inglaterra es algo que no podemos dejar fuera, por 2 motivos. Uno, porque es un punto de contraste muy interesante. Es decir, en realidad el asunto del amor y la muerte se puede encontrar en la poesía romántica inglesa y en la narrativa romántica inglesa. Sin embargo, tiene una función bastante distinta. Es decir, en Inglaterra va a tener una función mucho más crítica en realidad. Y segundo, los 2 romanticismos están profundamente imbricados, es decir, que surgen en una especie de proceso de dialéctica, en un vaivén de influencias mutuas, que tienen mucho que ver con el tema de hoy, justamente en gran parte por el asunto de la apropiación de la Edad Media en los 2 medios. Bueno, para hacer un recorrido ahí breve, para que tengamos una idea de esa relación orgánica entre los 2 romanticismos, vamos a hacer una pequeña pausa y liberar espacio en el tablero, que no está libre. Digamos que valdría la pena, para hacer un recorrido muy somero, que es lo único que tenemos el tiempo de hacer acá, se puede mencionar en la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en Inglaterra como en Alemania, pero aparentemente inicia más bien en Inglaterra, una especie de movimiento de regreso a la Edad Media. Obviamente el siglo XVIII normalmente considera, pues obviamente, digamos, parte del siglo XVIII, la ilustración, digamos, más en el sentido más clásico de la palabra, considera la Edad Media como algo completamente fuera de campo, sin interés, primitivo. Pero en la segunda mitad del siglo se empieza a notar un interés renovado por la Edad Media. Bueno, eso va a aparecer en la arquitectura, en el arte de los jardines, y en literatura. Una de las manifestaciones principales, si no me equivoco, con fecha del 64, pero digamos que es finales de los 50, comienzos de los 60, un señor, Sir Thomas Percy, que era un pastor
provinciano, pues, de campo en realidad, empieza a recoger por su propio lado y a pedir, digamos, a todos sus conocidos y por cartas, digamos, manuscritos de poesía medieval. Bueno, en realidad el texto se llama Relics of Ancient English Poetry, y tendrá en realidad material que irá del siglo XV al siglo XVII, entonces pues no es exclusivamente medieval, pero entre otras cosas eso sirve para recuperar una forma poética que va a tener mucho éxito en Inglaterra y también en Alemania. Lo interesante es que eso desata todo un proceso de proliferación en que los ingleses empiezan no solo a coleccionar antiguos manuscritos, sino a fabricar falsos baladas medievales y bueno, baladas inspiradas de lo medieval. Y en Alemania algo parecido va a ocurrir, y en Alemania la gente está leyendo esos Relics of Ancient English Poetry, que es bueno, ballad, es difícil traducirlo porque en español tiene un sentido un poquito diferente. Yo creo que ya lo hemos hablado en muchas clases. No sé si Sofía, ¿tienes ganas de ayudarnos con eso? ¿Te acuerdas? Un poco, creo. Bueno, ya veré si me acuerdo, o solo creo que me acuerdo. Las ballads son una especie de poemas narrativos, de alguna forma, que tienen inspiración pues en algún mito, en alguna historia más bien tradicional o algo por el estilo. Es como una retoma de alguna leyenda o alguna cosa tomada un poco de la cultura popular y que se pues transpone en un poema narrativo. Hasta donde yo me acuerdo. Narrativo y a menudo dramático. Hay una dimensión dramática en la balada. Pues según lo que leí, la palabra viene de una palabra provenzal que viene de ballare, que es bailar en realidad. Es decir, que en su forma más antigua, en la Edad Media, se cantaba y se bailaba al mismo tiempo. Bueno, en el momento en que llega Percy a recoger esas cosas, se vuelven una realidad más bien textual. Aunque de todos modos se pusieron también a veces en música, es decir, es algo que estaba hecho para ponerse en música. Son textos que pueden ser más o menos largos, más o menos cortos, pueden ser bastante largos en realidad, aunque normalmente tienden a ser menos largos que los romances medievales, aunque son como primos del romance, es decir, tienden a contar una historia que tiene raíces, digamos, en las tradiciones medievales, caballerescas, fantásticas, bueno. Y entonces, la colección de Percy, que salió de hecho sobre varios años y fueron varios volúmenes, tuvo muchísimo éxito en Inglaterra y también fue leído en Alemania. Entonces, de ahí sale una especie de remake o de cosa inspirada en esos relics, que se va a hacer en una época mucho más específicamente romántica en Alemania, que son los años 1806, 1808 más o menos, que dos de los poetas alemanes románticos, que son Achim von Arnim y Clemens Brentano, publican algo que se llama Des Knaben Wunderhorn, el cuerno maravilloso del joven, que es también una especie de intento para recoger baladas y poesía medieval en las zonas rurales alemanes. Es un libro relativamente gordo, muy bello y en general poco traducido. Yo lo tengo en casa y estoy intentando traducir unos de los textos porque me gustaría tener disponible para trabajar con mis estudiantes más de esos poemas, pero bueno, no he avanzado mucho con eso, pero ahí vamos. Se publica eso. Lo chistoso es que después Sir Walter Scott en Inglaterra recoge otra vez de esos y los traduce, y al mismo tiempo hay otros poetas de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX en Alemania, que están escribiendo fuera de esa operación, que están escribiendo también baladas modernas imitadas
de las baladas antiguas. Y Sir Walter Scott, por su lado, en Inglaterra, en los años 1770 también está recogiendo, 80, 90 tal vez más bien, está recogiendo también baladas de la frontera entre Inglaterra y Escocia, bueno, toda una tradición. Y uno de los momentos, o bueno, uno de los autores que vale la pena mencionar, bueno, esto es un poco un problema tener tan poco espacio en el tablero, pero son Goethe y un personaje que va a dejar una huella bastante importante en el romanticismo, tanto en Inglaterra como en Alemania, que es un tal Bürger, que de hecho Bürger, yo descubrí hoy, por casualidad, que Bürger es el autor de las aventuras del barón Munchausen. Y creo que es más conocido, bueno, más conocido, no, es muy, muy, muy conocido por ser el autor de Lenore, pero digamos que uno se mete a la Luis Ángel Arango y encuentra 7 ediciones de los viajes del barón Munchausen y ninguno de la poesía de ese señor. Estaba como intentando conseguir un poema, pero no lo logré. Pero en todo caso, eso es una especie de imitación de balada que en realidad vamos a ver al final se parece mucho, pero en clave mucho más fantástica y mucho más oscura y mucho más macabra a uno de los poemas del Cuerno Maravilloso del Joven. También otro, pues obviamente muy famoso que se puso a escribir baladas es Goethe. Hay una colección de hecho de las baladas y canciones de Goethe, entre otros la famosa historia del rey de los alisos, que no vamos a escuchar hoy porque no entra a nuestro tema, pero es interesante ver que el rey de los alisos es una variante sin la parte amorosa de un poema que sale del Cuerno Maravilloso del Joven, que sí es una historia amorosa. Es decir, el rey de los alisos de Goethe, que cuenta la historia de un padre y su hijo que vuelven a casa de noche por el bosque y se encuentran con un personaje maravilloso y demoníaco del bosque, es una variante de otra versión en que es la hija del rey de los alisos que se encuentra con un caballero y que lo mata porque se niega a bailar con ella. Es un poema bastante más largo. Entonces, bueno, de ahí no se puede, digamos, establecer relaciones de causa-efecto tan directas, pero notamos que hay una especie de yo digo a veces una especie de juego de ping-pong entre Inglaterra y Alemania, en que las cosas van y vienen, y simultáneamente con todo eso se produce en Inglaterra aparentemente, pero también con influencias de Alemania, de los cuentos fantásticos alemanes, lo que llamaron el Renacimiento gótico, que produjo, entre otras cosas, el nacimiento de la novela gótica en los años 1760. Y la novela gótica es una forma novelesca que también finge volver a la Edad Media y sobre la cual volveremos más tarde. Yo creo que no tenemos tiempo de mirarla en detalle, pero es también un fenómeno bien particular porque hay un manejo de la mujer, del amor, de la sexualidad que es bastante particular. Y entre otras cosas, eso pasa también, va a tener un eslabón en el segundo romanticismo inglés con la famosa reunión que ha sido contada de muchas maneras entre el círculo de Byron y Shelley y la tradición fantástica alemana que produjo Frankenstein y que produjo el primer esbozo de historias de vampiros en el romanticismo inglés. Ese tema del vampiro no se desarrolla mucho sino hasta el final del siglo, entonces no lo vamos a mirar muy de cerca ahorita. Pero en todo caso, todo eso va como para que veamos que no podemos mirar los dos fenómenos separadamente y que el tema de la mujer y del amor está muy vinculado con las representaciones de la Edad Media y tal vez con la forma un poco distinta en que las dos culturas conciben esa Edad Media. Perdón. ¿Espero ahora o más tarde? No, aparentemente no. Entonces, todo eso eran los preliminares. Estábamos en el 0 y ahora entramos a lo 1. Ya salimos de los preliminares y quiero, digamos, como un punto de partida, pensar un poquito en las continuidades de diferencias con la época de Shakespeare,
entre otras cosas porque algunas de las cosas claves que hay que mirar en los cambios en la configuración del amor en el romanticismo son también intensificaciones de ciertos fenómenos que habíamos hablado, que habíamos mencionado en la conferencia sobre Shakespeare. Una continuidad, obviamente, es la huella continuada del amor cortés, es decir, no salimos completamente de esa tradición, esa herencia del amor cortés, heredada de la Edad Media. Sin embargo, vamos a ver que cambia bastante por, obviamente, la distancia mucho mayor que obliga a muchas transformaciones. Bueno, en el caso del autor alemán que yo les puse a leer, Novalis, justamente, el simple hecho de que la novela se llame Enrique de Ofterdingen y ocurra en una especie de edad media soñada, es una indicación de ese interés continuado por el amor cortés. Posiblemente no sepan, pero Heinrich von Ofterdingen era uno de los Minnesänger alemanes de la época, no sé si del siglo XIV o XV, pero los Minnesänger eran los trovadores, los que cantaban el amor cortés en la Edad Media en Alemania. Lo que notamos, sin embargo, es que hay aquí un elemento de desplazamiento y simulacro que no había en Shakespeare, es decir, que Shakespeare está trabajando todavía bastante cerca de la Edad Media, pues notamos que había cierto juego irónico con las convenciones, obviamente, pero hay también cierta familiaridad. Aquí estamos separados de la Edad Media por la Revolución Industrial, por la Ilustración y por todo lo que esas dos cosas implican. Y el resultado de eso es una especie de nostalgia, de reconstitución soñada de la Edad Media, que cumple funciones un poquito distintas. Eso no significa que el juego y la ironía sean completamente ausentes, no los vamos a mirar muy de cerca aquí porque no es nuestro propósito, pero en todo caso es bastante claro que en la época romántica la componente nostálgica, idealizante, es mucho más fuerte. Hay muchos ejemplos de eso que no vamos a mirar muy de cerca, pero gente como Ludwig Tieck, con una especie de reconstitución de los cuentos de hadas, las cosas que se llaman, digamos, en esa época los Kunstmärchen, los cuentos de hadas artísticos, que un poquito como las baladas, la reconstitución nueva, digamos, de las baladas, son escritos modernos, pero que simulan ser cuentos medievales. Otro ejemplo bastante famoso que vale la pena tener en mente justamente por el papel de la mujer y del amor es Lamothe Fouquet, que era un autor no de los más importantes, pero el cuento Undina es uno de los clásicos, digamos, del romanticismo alemán, y es un ejemplo clásico de ese regreso, digamos, un poquito decadente a una edad media recreada. Undina es una ondina, realmente, un espíritu del agua, que va a obtener un alma y se va a casar. Pues obtiene el alma por haberse enamorado de un mortal y haberse casado con ese mortal, y la historia cuenta la forma en que el esposo finalmente la abandona por una mujer mortal y ella tiene que regresar a su mundo, digamos, subterráneo, pero la condena al mortal por haberla abandonado es que ella lo va a matar y termina con la muerte de hecho de todo. No de todo el mundo, porque Undina no puede morir. Undina simplemente pierde su alma y olvida su vida terrestre. Pero es un ejemplo, entre otras cosas, de esa combinación de lo erótico con la muerte, que va a ser una característica del romanticismo alemán. Lo que vemos en el romanticismo alemán también es una idealización muy fuerte de la mujer y del amor, que de cierta forma sirve también para, digamos, como rechazo de esa sociedad burguesa y protestante de los siglos XVIII, XIX. Ahorita vamos a mirar justamente, vamos a salir un poco
de lo abstracto y de la descripción, digamos, de símbolos y de temas literarios, y vamos a mirar un poco más de cerca lo concreto y lo histórico para ver en qué se arraiga ese fenómeno. Pero en todo caso, para concluir un poquito ese primer momento, podemos encontrar más diferencias que continuidades entre la época romántica y la época de Shakespeare, pero esas diferencias tienen mucho que ver, como decía, con procesos ya empezados en el Renacimiento, es decir, estamos frente a la intensificación, entre otras cosas, de lo que yo les comentaba hablando de Shakespeare, que en esa época ya vemos el comienzo de una pérdida de la autonomía de la mujer, una exclusión progresiva de la mujer de los ámbitos del trabajo, de la actividad profesional, y eso es un factor que va a ser muy importante aquí en el nacimiento de los dos romanticismos. Los factores, digamos, objetivos tienen que ver con la consolidación del protestantismo, la consolidación de la sociedad burguesa y la transformación que va a resultar de eso en la situación de las mujeres. Y yo creo que podemos conectar eso con esta nueva representación del amor en el romanticismo. Se acordarán que en Shakespeare ese Liebestod, que se parece un poco a lo de Tristán y Isolde, es un ejemplo realmente muy aislado. Es decir, Romeo y Julieta es una historia relativamente poco típica, digamos, de Shakespeare. En cambio, bueno, perdón, antes del cambio, se acuerdan también que la representación del matrimonio y del amor era bastante más pragmática, más festiva. Digamos que hay una presencia de la sexualidad que en la mayor parte del tiempo es una representación bastante festiva y bastante desinhibida, de cierta forma. Se puede nombrar libremente el sexo, se juega mucho lingüísticamente con eso. Eso no es el caso en la Europa burguesa de los años 1770 a 1820, que es básicamente el momento que estamos intentando mirar. Eso es algo que ha cambiado completamente. Esa idealización de la mujer es algo que viene del contexto social, que no es un invento de los románticos. En parte, las construcciones del amor en el romanticismo tienen algo que ver con esa presión externa. Bueno, ahora quiero pasar a explicitar justamente y explicar en parte cuál es la situación justamente en esta época y cuáles son entonces las representaciones del amor que van a regir en ese movimiento literario y artístico que son los dos romanticismos en cuestión. Para eso vamos a hacer varias cosas. Justamente aquí podemos subir. Estamos en nuestra primera parte, características de la época y del romanticismo. Entonces voy a empezar mirando de manera un poquito más abstracta y más sintética algunas ideas y representaciones claves del romanticismo y las consecuencias que pueden tener para la importancia del amor como tema y la manera en que va a ser representada. De ahí quisiera salir, tal vez ir hacia un poco atrás, para mirar algunos antecedentes sociohistóricos y también algunos antecedentes literarios sin los cuales creo que no podemos entender lo que está pasando acá. Es decir, justamente si nos quedáramos únicamente en las representaciones del amor en el romanticismo como tal, sin ir hacia atrás y mirar sus raíces en autores como Richardson y como Sade, es decir, es bien interesante ver que esa idealización del amor en el romanticismo tiene ciertas raíces en los escritos del Marqués de Sade, tal vez pasando por Richardson. Si no hacemos eso, creo que nos quedaremos en puras idealizaciones nosotros también, es decir, nos quedaremos en ese nivel de la abstracción. Entonces nos toca volver ahí atrás, aunque eso nos tome un poquito más de tiempo tal vez de lo que habíamos previsto. En cuanto a la contextualización, digamos, en las ideas del romanticismo, vale la pena mirar brevemente, digamos, ciertas características claves del movimiento como fenómeno artístico e intelectual. Se dice obviamente mucho, pero no se puede evitar decirlo, que el romanticismo se define en parte en su ruptura con la Ilustración. Eso no es toda la verdad.
pero es suficiente para nosotros hoy. Porque lo que más me interesa acá, y lo que me parece que hace interesante el amor como tema en el romanticismo, es el cambio bastante radical que el romanticismo implicó en la concepción de la relación entre el sujeto y el mundo, y la concepción del conocimiento, que depende obviamente de la forma en que el sujeto se relaciona con su objeto, entre comillas, objeto que justamente va a ser mucho menos objeto y mucho más sujeto en el romanticismo de lo que fue en el siglo XVIII. Yo tendo a conectar eso en mis clases sobre el romanticismo con Kant. Es también un poquito un atajo, pero es un atajo práctico, porque Kant es uno de los que llegó a cuestionar justamente la separación del sujeto y del objeto en los procesos de conocimiento. Es decir, Kant, en la famosa crítica de la razón pura, llega justamente a decir: creo que el siglo XVIII ha sobreestimado las capacidades de la razón, porque el siglo XVIII consideraba que la razón podía conocerlo todo, y consideraba que todo se podía conocer, y todo se podía conocer de una forma racional, discursiva, científica, para decirlo así, filosófica. Y entonces Kant llega, después de varias mediaciones, entre otros Hume, pero bueno, a plantear esa distinción entre lo que se puede percibir. Digamos, el mundo del ser humano es el mundo de lo que podemos percibir, el famoso mundo de los fenómenos, y el mundo de las abstracciones es el mundo de los númenos, que son las esencias, y básicamente las esencias no las podemos conocer, entonces podemos hacer filosofía sobre ellos, pero no tenemos acceso empíricamente a ellos. Si lo que sí existe para el ser humano es el fenómeno, significa que el proceso de percepción es muchísimo más importante, y los accidentes, digamos, las inestabilidades de ese proceso son mucho más importantes que, por ejemplo, el proceso deductivo de Descartes. Es decir, que una vez que se ha planteado que la percepción potencialmente subjetiva es el principal instrumento de conocimiento, nos toca abandonar todo el proceso deductivo por el cual Descartes dice: pienso, entonces soy, y puedo fingir que el mundo no existe y reconstituirlo todo de manera matemática a través de un proceso deductivo. Una vez que uno acepta esa importancia de la percepción, no se puede seguir pensando en esos términos. Eso es un poco lo que permite entender ese papel importantísimo de la percepción en los románticos, y esa concepción de la percepción como un acto creativo, un acto activo. Digamos que para los románticos, y eso uno lo ve en toda la poesía de ellos, realmente, cuando uno justamente va más allá de los simples temas y mira el modo, digamos, de relacionarse con el mundo de los románticos, uno se encuentra frente a una interacción dialéctica entre el sujeto y el objeto, en el cual la jerarquía de los papeles está siendo puesta en duda, de cierta forma. Es decir, que la naturaleza, entendiendo esa palabra no únicamente como lo verde y los árboles y todo, pero sino como el mundo físico, digamos, el mundo externo al sujeto, la naturaleza no es un objeto de observación pasivo, sino que es un agente activo en los procesos de percepción. Bueno, se ha hecho como un análisis, un autor bastante famoso que es criticado por los deconstructivistas y por mucha gente, pero digamos en términos de historia de los imaginarios, él ha hecho un trabajo interesante, el famoso Abrams, en El espejo y la lámpara, hace un trabajo interesante de recoger los discursos respectivos de la Ilustración y de los románticos sobre los procesos de conocimiento, sobre la creación artística y sobre los procesos, digamos, de crítica de arte también, y él hace esa distinción. Él nota, digamos, que en el siglo XVIII, en todo caso en los escritos más típicamente ilustrados, la imagen del conocimiento es el espejo. Es decir, que el mundo está allá y el observador lo ve
y el arte sirve como un espejo de la naturaleza. Mientras que en los románticos uno se encuentra constantemente con metáforas que tienen que ver con la función, digamos, de la lámpara, de irradiar. También se encuentra con imágenes de fuentes, imágenes de fuego. Digamos que tanto para el proceso de percepción del mundo como para la creación literaria se empieza a utilizar metáforas que implican creación, producción y no simplemente el reflejo. ¿Qué tiene que ver todo eso con el amor? Tiene mucho que ver, de hecho. Porque el amor, al fin y al cabo, en el romanticismo es un modo de conocimiento. Es decir, el amor termina siendo mucho más allá, digamos, de asuntos sentimentales, de topoi o temáticas tradicionales que son, pues, como en Shakespeare, por ejemplo. Pues en Shakespeare hay todo un corpus ahí de temáticas tradicionales que tienen que ver con el matrimonio y los accidentes, digamos, de las relaciones amorosas, que son fenómenos más bien sociales. En el romanticismo, el amor finalmente resulta siendo una especie de símbolo maestro de justamente esa especie de fusión activa entre el sujeto y el objeto, que es el modo de conocer el mundo que empieza a regir en los románticos. Entonces, a la vez es una estructura y como tema es una representación de ese tipo de conocimiento. Eso nos lleva justamente a Novalis. Echemos una mirada rápidamente a un pequeño fragmento de los himnos de la noche. Bueno, ahorita hablaremos, bueno, no, de hecho toca hablar ahora mismo del contexto de esa obra. Es decir, los himnos de la noche y Enrique de Ofterdingen son dos textos que fueron escritos los himnos fueron escritos, publicados en el 1799 más o menos, y Enrique von Ofterdingen fue escrito en 1802 más o menos, pero Enrique de cierta forma es la versión alegórica de la situación biográfica que dio lugar a los himnos a la noche. Es decir, pues es una historia de cierta forma paradigmática del romanticismo alemán, que es la famosa historia de amor de Novalis con Sophie von Kuhn. Sofía, hablando de Sofías, ¿la conoce? ¿Leíste la introducción o la habíamos trabajado? ¿Te acuerdas? No recuerdo, hace mucho tiempo, así que no sirve realmente. Okay. Bueno, Novalis en su trabajo como ingeniero, en realidad minero, yo creo, en un momento dado, se encuentra, pues conoce a una niña que se llama Sophie von Kuhn. No voy a entrar en los detalles de las implicaciones para mí de esa historia de amor real, volveremos sobre ese asunto, pero bueno, Sophie von Kuhn tiene 12 años cuando Novalis la conoce y se enamora de ella. Se vuelven novios, es decir, se prometen el uno al otro antes de que esa chica tenga ni siquiera 14 años. Y a los 14 años se muere de una de las cosas que mató a muchos de los románticos, que es la tuberculosis. Y es proverbial, digamos, la experiencia mística, una especie de experiencia, epifanía prácticamente religiosa, que tiene Novalis en la tumba de Sophie. Es decir, que Novalis tal vez se hubiera casado en algún momento. Creo que de hecho sí se novió después, pero no tuvo tiempo de terminar la cosa porque se murió también. Creo que de tuberculosis también, de hecho. Sí, posiblemente contraída en sus entrevistas con Sophie, quién sabe, porque era bastante contagiosa y la gente no sabía todavía cómo funcionaba. Pero en todo caso, a partir del momento en que Sophie se muere, Novalis está completamente dedicado al recuerdo de ella, y él escribe los himnos de la noche de cierta manera para dar cuenta poéticamente de una especie de revelación religiosa, mística que tuvo en relación con ella, que tuvo literalmente cuando visitó la tumba, y a partir de ahí era como una especie de converso a una cosa que es una combinación de religión del amor, religión de la muerte, y una mutación interesante y típicamente romántica del cristianismo.
Es decir que, bueno, aquí tenemos un fragmento del primer himno que me parece que ilustra bastante bien esa noción del amor concebido como una forma de conocimiento y como una fuente de conocimiento y como una manifestación de ese conocimiento. El poeta dice, acaba de hablar de la luz y decir todos aman la luz, pero en realidad hay que amar la noche encima de la luz, y acaba de decir que la luz ha puesto las estrellas en el firmamento para recordar a los seres humanos la luz y para evitar que se enamoren demasiado de la noche. Entonces él dice, más celestes que aquellas centelleantes estrellas nos parecen los ojos infinitos que abrió la noche en nosotros. Más lejos ven ellos que los ojos blancos y pálidos de aquellos incontables ejércitos. Sin necesitar la luz, ellos penetran las honduras de un espíritu que ama, y esto llena de indecible delicia un espacio más alto. Gloria a la reina del mundo, a la gran anunciadora de universos sagrados, a la tuteladora del amor dichoso. Ella te envía hacia mí, tierna amada, dulce y amable sol de la noche. Ahora permanezco despierto porque soy tuyo y mío. Tú me has anunciado la noche, ella es ahora mi vida. Tú me has hecho hombre, que el ardor del espíritu consuma mi cuerpo, que convertido en aire me una y me disuelva contigo íntimamente, y así va a ser nuestra noche de bodas. En el texto alemán en realidad dice, y así nuestra noche de bodas será eterna. El traductor no es, digamos, tan cuidadoso. Me parece que ese pasaje ilustra relativamente bien esa especie de conocimiento que es completamente discursivo, racional, en el cual se desdibujan un poco las fronteras entre procesos intelectuales y procesos emocionales y procesos físicos. En realidad se está proponiendo acá algo que es una especie de, bueno, la noche de bodas como un modo de conocimiento, de cierta forma. Y como decíamos, pues tal vez miramos el siguiente. Es un poquito largo para que lo leamos completo. Y sin embargo es como el panfleto, o es el equivalente de la famosa revelación de Rousseau. Rousseau tuvo también su noche de iluminación, que quedó como una especie de hito en su historia. Aquí Novalis está transformando en poema la experiencia que él dice haber tenido, que fue como la transformación de toda su concepción del mundo en la tumba de Sofía. ¿Quieren leerlo ustedes y así yo cuido mis cuerdas vocales? ¿O alguien más lo lee en voz alta? Antaño, cuando yo derramaba amargas lágrimas, cuando disuelto en dolor se desvanecía mi esperanza, y cuando estaba en la estéril colina que, en angosto y oscuro lugar, albergaba la imagen de mi vida, solo, como jamás estuvo nunca un solitario, hostigado por un miedo indecible, sin fuerzas, pensando únicamente en la miseria. Cuando entonces buscaba auxilio por un lado y por otro, avanzar no podía, retroceder tampoco. Y un anhelo infinito me ataba a la vida apagada que huía. Entonces, de horizontes lejanos azules, de las cimas de mi antigua beatitud, llegó un escalofrío de crepúsculo, y, de repente, se rompió el vínculo del nacimiento, se rompieron las cadenas de la luz. Huyó la maravilla de la tierra y huyó con ella mi tristeza. La melancolía se fundió en un mundo nuevo, insondable. Ebriedad de la noche, sueño del cielo, tú viniste sobre mí. El paisaje se fue levantando dulcemente. Sobre el paisaje, suspendido en el aire, flotaba mi espíritu, libre de ataduras, nacido de nuevo. En nube de polvo se convirtió la colina. A través de la nube vi los rasgos glorificados de la amada. En sus ojos descansaba la eternidad. Cogí sus manos y las lágrimas se hicieron un vínculo centelleante, indestructible. Pasaron milenios, descendían huyendo a la lejanía como huracanes. Apoyado en su hombro lloré lágrimas de encanto para la nueva vida. Fue el primero, el único sueño, y desde entonces solo siento una fe eterna,
una inmutable confianza en el cielo de la noche y en la luz de este cielo, la amada. Bueno, y vale la pena también, voy a agregar eso oralmente, el final de los himnos de la noche son escritos en verso y ahí es mucho más explícito. Bueno, la última estrofa hace mucho más explícita la identificación entre la amada y Jesús. Es decir, Novalis es como de los que más introduce el cristianismo en su sistema imaginativo. La última estrofa es: bajemos a encontrar la dulce amada, a Jesús el amado descendamos, no temáis ya, el atardecer comienza para aquellos que aman y se afligen. Un sueño rompe nuestras ataduras y en el seno del Padre nos sumerge. ¿Por qué vale la pena mirar ese aspecto, digamos, de ese poeta que sin embargo es relativamente representativo de cierta construcción simbólica? Es porque aparece, digamos, en los dos romanticismos aparece esa tendencia a una fusión entre un imaginario poético con ciertos topoi de la iconografía cristiana, entre otras cosas la función simbólica del matrimonio, de la boda, porque vamos a encontrar recurrentemente, incluso en poetas como Wordsworth, que no está muy interesado en el amor en realidad, pero que sí está muy interesado en ese asunto de la relación sujeto-objeto, de la fusión, digamos, con la naturaleza. Vamos a encontrar esa imagen de la relación del yo con la naturaleza como una especie de boda, digamos, cuando funciona, cuando llega a su culminación, es una especie de matrimonio con la naturaleza, una imagen que sale, entre otras cosas, directamente del Nuevo Testamento. Eso va de la mano con esa tendencia bastante general a idealizar la figura femenina. Bueno, en otro texto de Novalis que no leímos juntos y que no pensé en recomendarles, pero es relativamente largo, se llama Los discípulos Asáis. Tenemos también un cuento en el cual el personaje sale de su casa para ir a conocer el mundo, deja atrás a su novia y sale de la casa para hacer una especie de peregrinación hacia una diosa velada que sería de cierta forma Isis y que le daría acceso a todo el conocimiento de la naturaleza, y llega por fin al templo y donde está esa imagen velada, y quita el velo y se encuentra en brazos de su novia con la cual se casa. Bueno, sí. Entiendo tu cara y entenderás tal vez por qué normalmente no trato mucho ese tema, pero se pone más interesante, porque justamente, el asunto del cristianismo tiene sus peros, tiene ¿cómo decirlo? Vamos a mirar más de cerca ahorita justamente cuando hablemos de Richardson, pero tiene sus dientes de cierta forma, y por otra parte lo del conocimiento también, en realidad, porque justamente si el amor funciona tan bien como una especie de símbolo de un conocimiento sublime, en realidad, que va más allá de las posibilidades del racionalismo, es porque las aspiraciones de conocimiento de los románticos fueron desmesuradas. Es decir, la visión de mundo de los románticos se sale de todos los límites justamente que la razón y la ilustración imponían al ser humano. La noción de lo sublime, que es lo que va mucho más allá del ser humano, de la capacidad de conocer del ser humano, es una noción recurrente en todas las manifestaciones del romanticismo. La aspiración del romántico es a abarcar lo inabarcable, algo que siempre implica ciertos riesgos. Entre otras cosas, un símbolo de algunas de las consecuencias de esa aspiración es justamente el mito de Fausto, es decir, el famoso contrato faustiano con el demonio. Fausto vende su alma al demonio porque él es un científico, pero ninguna de sus búsquedas lo satisface. Es decir, él da ese paso de ir al mundo demoníaco de cierta forma para intentar lograr lo que nadie más ha logrado antes. Eso también explica un poquito por qué la construcción del amor en el romanticismo, en particular alemán, finalmente se transforma en algo
un poco inquietante, porque el amor también termina siendo también algo que es imposible, algo que no se puede consumar en la realidad humana. Y de ahí yo creo esa conexión recurrente entre el amor y la muerte. También el amor y el incesto. A menudo hay una implicación un poco incestuosa en esos relatos, digamos, de amor. Eso se encuentra en Byron, se encuentra también en Tieck, en la historia del rubio Egbert, por ejemplo, en el cual la esposa resulta al final de la historia siendo la hermana del personaje. En Frankenstein, vamos a volver a hablar de Frankenstein, pero los dos, Víctor y Elizabeth, han sido criados como hermano y hermana antes de casarse, sin mucho éxito, de hecho. Y bueno, la relación entre el amor y la muerte es una relación recurrente, pues la Diotima de Gwendolen es un ejemplo interesante, la Margareta de Faust, que obviamente se muere, la Sophie y Matilde de Novalis en Los himnos y en Enrique. Digamos que aquí creo que vemos tal vez un poquito más el sentido de esa conjunción simbólica entre las dos cosas. Pero volveremos, digamos, ahorita sobre ejemplos más concretos de ese fenómeno, pero miremos justamente cómo podemos entenderlo aún mejor si miramos de manera menos abstracta algunos de los antecedentes sociales por un lado, o históricos, digamos, y literarios por otro lado. Los antecedentes literarios justamente son manifestaciones muy interesantes de los fenómenos sociales pertinentes aquí. Quiero llegar al final de ese fenómeno, de esa parte, y hagamos tal vez una pequeña pausa antes de mirar más de cerca los textos literarios. Pero en todo caso, no se puede entender todo ese fenómeno justamente sin mirar más de cerca todos esos movimientos que ocurren, digamos, entre la época de Shakespeare y la época de los románticos, que son la consolidación del protestantismo en Europa, la revolución industrial y las consecuencias concretas de ese fenómeno en la organización de las clases sociales y las consecuencias que eso tiene muy concretamente sobre la situación de la mujer. Y esa situación histórica va a tener una relación curiosa con las construcciones imaginarias y poéticas que se van a hacer después de la mujer. Básicamente con la revolución industrial tenemos una especialización cada vez más grande de las actividades económicas que produce una clase obrera, una clase, digamos, que realmente no existía todavía en la época de Shakespeare. En la época de Shakespeare, de hecho, las clases sociales son mucho menos diferenciadas. Hay una continuidad mayor y hay una diversidad mayor, y las mujeres de varias escalas sociales, digamos, tienen actividades bastante diversificadas, una participación bastante activa en las actividades económicas de la sociedad. Pero con el auge de la clase media que va a resultar de la revolución industrial, vamos a tener obreras, algo que no existía antes, y vamos a tener mujeres de la clase media. Y ese fenómeno va a tener efectos bastante, yo creo que agradables por un lado, porque va a aparecer toda una clase que tiene más ocio, que tiene los medios de cierta forma para hacer cosas que tal vez no podían hacer antes, pero tal vez también muy antipáticos en el sentido en que va a haber una relegación mucho mayor de las mujeres a la esfera doméstica y una exclusión mucho mayor de la esfera de cualquier tipo de actividad profesional. Es decir, que la obrera es alguien que no es sujeto en esta historia. Es decir, es triste decirlo, pero básicamente el mundo cultural, intelectual de la Europa de los años 1770 es un mundo donde los sujetos son la clase media. La obrera está demasiado ocupada pariendo hijos, trabajando 18 horas al día, muriendo en parto, cosas así, para leer mucho. Entonces podemos de una vez excluir lastimosamente todo un sector grande de la población. ¿Qué pasa con las mujeres de la clase media? Pues las mujeres de la clase media ya no necesitan trabajar y ya no pueden trabajar de cierta forma.
pueden escribir. Es una época en la cual, de hecho, aparece, digamos, un bloque grande de mujeres con tiempo libre que leen mucho y que también escriben. Entre otras cosas, la novela gótica descansa en mucha medida, en una gran medida, en la actividad de las mujeres escritoras, muchas que han sido completamente olvidadas por la historia literaria, y debo decir con cierta razón, la novela gótica produjo muchas malas novelas, pero digamos que lo que vamos a notar es que esas mujeres que escriben van a escribir un poco como hombres. Es decir, esta historia es una historia escrita y contada por los hombres, básicamente, incluso cuando son mujeres que están hablando, con unas pocas excepciones. Mary Shelley es un caso bien interesante, aunque creo que su discurso crítico es accidental. Bueno, no es accidental en absoluto, pero es, a mi juicio, en parte inconsciente. No creo que fue totalmente deliberado de su parte. Bueno, cuando escribió Frankenstein tenía 18 años, era hija de feminista, sin embargo, bueno, en todo caso volveremos sobre Mary Shelley, pero lo que aparece en Frankenstein, que quiero mencionar un poco acá, es un caso relativamente aislado. La norma, en términos, digamos, de construcción social del rol de la mujer, es que estamos frente a una idealización cada vez mayor de la familia, de la esfera doméstica, de la mujer como esposa y madre. De hecho, están haciendo ya, aunque creo que no está conceptualizado, tal vez la expresión no existe todavía, pero un topos que va a ser muy fuerte en la época victoriana, después de los años 1820 y 30, que es el ángel del hogar. Es decir, la mujer de clase media es un ángel y es la luz del hogar. Y básicamente esa imagen de la luz de la amada que maneja Novalis no está tan alejada, excepto que Novalis, al menos, digamos que esa luz está muerta, entonces nunca va a estar ahí en la situación de ser la ama de casa, al menos. Y obviamente una parte importante de esa idealización es la idealización de la castidad, es decir, que esa mujer es casta, es virgen cuando llega al matrimonio y después es casta y básicamente tiene cada vez menos cuerpo. Y se vuelve cada vez menos posible hablar del cuerpo de la mujer en la literatura en la segunda mitad del siglo XVIII, al contrario de lo que uno ve en la primera mitad. La primera mitad, cuando Richardson empieza a escribir, todavía hay un autor en Inglaterra como Fielding y seguramente otros que puede hablar de sexualidad felizmente y sin sentirse en situación, digamos, de anormalidad. Pero entonces, ese fenómeno, ese contexto, digamos, social, lo podemos encontrar justamente en ciertas manifestaciones literarias de manera supremamente clara y que de maneras que tuvieron efectos muy fuertes después sobre el resto de la literatura europea. Y yo quiero hablarles de ese señor Richardson, Samuel Richardson, porque de cierta forma se puede leer un poquito como la bisagra entre cierta libertad que existía todavía para hablar de la mujer a comienzos del siglo XVIII y una idealización muy intensificada, digamos, en la segunda mitad. Porque Richardson fue leído por todo el mundo. Es decir, Richardson es conocido en particular pues por dos novelas principalmente que tal vez se hayan cruzado en otros cursos, que son Pamela, que salió en 2 volúmenes en 1740 y en 1741. Pamela se llama, en realidad el título completo es Pamela or Virtue Rewarded, Pamela o la virtud recompensada. Y es una novela bien interesante, pero entre otras cosas, precisamente porque hace un montón de cosas que fije no hacer, y me parece muy simpático saber que a Sade le gustaba muchísimo. Es decir, el Marqués de Sade fue un gran lector de Richardson, algo que no le había gustado en absoluto a Richardson. Y Richardson escribe después
no recuerdo el subtítulo de Clarissa. Tiene que tener algún subtítulo porque esas novelas siempre tenían. Que salió como en 1743, más o menos, pero tendría que verificar la fecha exacta, más o menos cerca de Clarissa, de Pamela. ¿Por qué son importantes? Entre otras cosas porque son casi el comienzo de la novela psicológica. Por un lado son hitos de la novela sentimental y por otro lado son un momento muy importante en algo que para nosotros ahora es casi obvio, que es la utilización de la narración ficticia para adentrarse en los procesos mentales y emocionales de los personajes. Eso es algo que todavía está un poco, pues por ejemplo en Defoe, la profundidad emocional de los personajes es muy limitada. Y una de las cosas que explica esa novedad en Richardson, bueno, uno fue una novela epistolar, una mezcla, digamos, de cartas y de diarios íntimos. Y segundo, este es el momento en que está empezando a dar frutos un fenómeno literario muy típico del protestantismo, que es la autobiografía espiritual. Es decir, el protestantismo, de hecho, se puede pensar que realmente produjo efectos psicológicos profundos a largo plazo sobre la mente de los europeos, porque en el catolicismo uno se confiesa ante un cura, ¿cierto? Pero en el protestantismo la confesión no existe y la gente hace sus confesiones por escrito. Además, en muchas vertientes del protestantismo, en particular el puritanismo, digamos, ciertas variantes del calvinismo, el fiel, el cristiano, tenía que tener una especie de registro de todos sus procesos interiores, mentales, para dar cuenta de lo que llamaban el proceso de conversión. Entonces el diario íntimo se vuelve un fenómeno masivo en la sociedad protestante europea, inglesa y alemana, y pues norteamericana también a partir del siglo XVII. Y eso es un fenómeno que vemos en forma ficticia en esa novela de Richardson, en las dos novelas, de hecho, Pamela y Clarissa. Y yo digo siempre que esa nueva práctica, digamos, de la introspección es uno de los factores que desembocan justamente en el romanticismo y en esa nueva concepción de la relación entre el yo y el mundo. Porque en el siglo XVIII se está haciendo, obviamente, pero en términos de construcciones explícitas, todavía se considera que el yo es un fenómeno público, de cierta forma. Es decir, que el yo interior no es el objeto aceptable, digamos, de la representación literaria discursiva. Eso está empezando a cambiar en la segunda mitad del siglo. ¿Qué pasa con Pamela y con Clarissa? La historia de Pamela, como dije, fue leída y traducida en toda Europa y publicada 20.000 veces. Para los que no conocen la novela, aunque vale la pena, es un poco larga, pero no es aburrida. Es la historia de Pamela, una niña de 15 años, muy bonita, que trabaja en la casa del señor B, y su ama, la señora B, la mamá del señor B, se muere. Y en ese momento el señor B, que es más o menos un hombre de 30 años, típico caballero inglés, clase media, encarnación, digamos, de esa nueva clase media, dice que se va a encargar de Pamela y la va a cuidar, etc. Y tiene efectivamente intención de cuidarla muy bien, porque la intención es seducirla, y entonces los próximos 2 volúmenes son el registro detallado de todos los intentos de seducción del señor B, y es una anticipación de Sade y del voyeurismo, y hay una dimensión pornográfica en esa novela que está escrita para enseñar a las niñas a protegerse de los intentos de seducción de los malos aristócratas o señores un poco más ricos, etc. Pero claro, tiene una dimensión increíblemente voyeurista, porque obviamente vemos las cartas de Pamela contando ingenuamente, sí, entró al cuarto y me regaló medias y me sentí muy incómoda, etc. Y bueno, eso va escalándose hasta el secuestro, el intento de violación, y al final ella se ha defendido heroicamente en todas las etapas de la cosa,
el Señor ha robado sus cartas, entonces todo lo que ella está contando, el señor B también lo está leyendo, su diario que ella esconde debajo de sus faldas, el señor B llega y la obliga a entregarle el diario, amenazando con que lo va a buscar él mismo, bueno, etcétera, etcétera. Y al final, como ella ha sido muy heroica y ha resistido hasta el final, él se enamora de ella y se casa con ella. Y al final vuelve la señora B. Es decir, una historia de ascenso social a través de la provocación sexual. Y claro, eso fue una de las acusaciones que se hizo. Es decir, salió la novela, tuvo un éxito enorme y también recibió ciertas críticas, entre otras cosas, de parte de Fielding. Fielding era uno de los grandes, digamos, novelistas de la época, pero que perdió frente a Richardson a largo plazo. Fielding es un novelista increíblemente bueno, pero es un novelista ahora mucho más limitado, digamos, al siglo XVIII. Es decir, uno lo lee, lo disfruta cuando está estudiando el siglo XVIII. Es más difícil de leerlo hoy en día. Es decir, el que sobrevivió y que se volvió modelo para las representaciones posteriores fue Richardson. Pero una de las cosas que hizo Fielding, que es bien divertida, es que escribió 2 parodias de Pamela. La más simpática es una que se llama Joseph Andrews. Y en la historia de Joseph Andrews es un sirviente masculino en la casa de la señora B, la hermana del señor B, y toda la novela cuenta los esfuerzos heroicos y finalmente exitosos de Joseph para resistir a los intentos de seducción y de violación de parte de la señora B para llegar virgen a su matrimonio con la hermosa Fanny. Entonces, es una reivindicación justamente de, bueno, pues de cierta forma de feminismo, de cierta manera, y también de la posibilidad de hablar de sexo abiertamente. Bueno, no es que Pamela evite tanto el tema del sexo, pero bueno. Pero en todo caso, Richardson reaccionó, decidió, ustedes van a ver que yo no soy tan mojigato y tan oportunista como lo dicen, entonces escribió Clarissa. Y en Clarissa tenemos una joven también de clase media, un poco mayor que Pamela, un poquito más arriba en la escala social, pero no mucho, suficientemente abajo para ser vulnerable, y ella es atacada por el... bueno, en realidad no, la vulnerabilidad de Clarissa viene de, eso es otra crítica de la sociedad capitalista, de cierta forma, de la rapacidad de su familia, porque su familia insiste para casarlo con un viejo, feísimo, horrible, pero muy rico, y ella no quiere hacerlo, porque está como medio enamorada de un hermoso, un muy guapo aristócrata llamado Lovelace, que está haciéndole la corte. Pero Lovelace no quiere casarse con ella. Entonces, otra vez, toda una peregrinación, digamos, pero esta vez fracasa Clarissa en sus intentos de preservar su virginidad. Es decir, que Richardson dijo, vamos a ver qué pasa en el caso en que hay un fracaso. Y claro, fracasa entonces. ¿Qué piensan que tiene que pasar? ¿Cómo termina la historia? Que hablen solo los que no saben cómo termina. ¿Se casa con el tipo? No. No puede, porque eso va en contra de la doctrina cristiana. Hace una cosa absolutamente imposible, pero lo logra de todos modos. Habiendo sido violada, porque fue drogada y violada en su sueño en un bordel, donde el Señor la había llevado fingiendo que era una casa de amigos, etc. Entonces, logra escapar del famoso bordel y se refugia ni siquiera su casa, porque su familia no la recibe, pero se refugia en un apartamento alquilado y se empeña en, rechazar las solicitaciones de Lovelace, que ahora sí está dispuesto a casarse con ella. Toda su familia y todos sus amigos quieren que se case con él, pero no puede, porque ha sido violada, no puede casarse con su violador. Y entonces se muere por pura acción de la voluntad. Se queda allá y pues se muere porque fue violada, básicamente. Entonces
el último tercio de la novela son los intercambios de cartas entre ella y toda la demás gente. Hace traer, es maravilloso, es un juego ahí sobre la vanitas barroca que para Richardson no tenía intenciones cómicas, pero para el lector moderno tiene una dimensión cómica deliciosa. Entonces hace traer un ataúd y lo pone al lado de su cama o de su silla. Y lo chistoso es que mientras tanto la mitad de Europa, porque esas novelas salían por entregas, ¿no? Entonces la mitad de Europa está escribiéndole a Richardson para decirle, ¿cómo así que la va a dejar morir? No puede ser, no, tiene que morir porque ya no es virgen, ¿cierto? Entonces se muere por, no sé, sustracción de materia o no se sabe. Pero ahí, por ejemplo, a Sade le encantó esa historia, es decir, era una inspiración, digamos, para... y bueno, estamos hablando del Marqués de Sade, que en los años 1790 más o menos va a empezar a escribir lo que la gente sabe. En particular, en el 92 creo que sale la primera versión de Justina. ¿Alguien ha leído un poco de Sade? No es tan fácil de encontrar, pero es más o menos divertido. Digamos, Justina es muy divertida. Julieta no he logrado terminarlo, pero empieza muy bien, como una especie de novela gótica completamente kitsch. Se repite un poco a veces, pero en todo caso, lo interesante, Justina, por ejemplo, es una especie de es claramente una antipámela, pero también es una cosa inspirada de las novelas góticas, porque Sade también era un aficionado a la novela gótica. Entonces es la peregrinación de Justina de un violador a otro. Desmayándose en el momento en que todo pasaba. Bueno, pero no siempre, no siempre. No. Pero a veces en las bastante primeras consciente. Sí, bueno. No, y lo que llama mucho la atención es la energía con la cual va a tirarse a los brazos del siguiente, ¿no? Bueno, de todos modos esos personajes de Sade no tienen ninguna dimensión realista, pero es evidentemente una anti-Pamela, pero también está sacando enseñanzas de Pamela y de Clarissa. Bueno, ahí no vamos a entrar más en los detalles de Sade, pero me parece que hay que reconocer ahí una especie de constelación literaria que es un antecedente importante para la construcción de la representación del amor en el romanticismo alemán e inglés. Y yo creo que es bien importante ver eso porque muchos lectores, digamos, llegan a esos autores desde la misma visión idealizada que lo que ellos supuestamente le proponen a sus lectores, pero en realidad detrás de ellos está esa constelación, entre otras cosas, de Richardson, Sade y la novela gótica, que es como una cosa que está surgiendo en los años intermedios entre Richardson y Sade. Realmente la novela gótica empieza en 1764 y entre esa fecha y el final del siglo va a haber una proliferación de novelas góticas. Y la novela gótica, de cierta manera, es el espacio donde el sexo regresa de su cierto exilio, digamos, en la segunda mitad del siglo, regresa a la novela, pero regresa como hacen las cosas reprimidas a menudo de forma violenta. Implicando, pues según los autores, o con una dimensión explícitamente violenta, o con una dimensión violenta pero moderada y reprimida. Bueno, ahí uno puede mirar la pareja, en particular de Anne Radcliffe, una de las mujeres autores de esa época, y M.G. Lewis, que escribió por su lado lo que se conoce como la novela titulada El monje. Ian Radcliffe escribió un montón de otras novelas que justamente son un ejemplo también de esa idealización. Es decir, la novela gótica siempre tiene una chica y la chica siempre es virgen, al menos al comienzo. En Radcliffe siempre es virgen al final también. Después de muchos ataques contra su virginidad, muchos riesgos, sin embargo siempre termina virgen, igual de boba, igual de idealizada, mientras que en Lewis el caso del monje es muy famoso porque en el monje hay sexo, hay violaciones, hay matanzas, bueno,
no es que eso sea, digamos, mi ideal de la literatura, pero me parece bien significativo que es algo que surge una vez que empieza a hacerse cada vez más discutible hablar de sexo como una cosa natural y normal y de la vida cotidiana, de la vida social, del matrimonio, etc. En El monje, pues otra vez el incesto. El personaje principal es un monje, es un abad de una abadía y es increíblemente piadoso, increíblemente virtuoso, hasta que un monje, aparentemente un monje, aparece que resulta ser una chica, que resulta mucho después ser el diablo disfrazada de chica, pero eso el personaje Ambrosio no lo sabe todavía, y entonces ella lo seduce y de un minuto para otro cae y se vuelve una especie de libertino total, y Matilde se llama, interesante, creo que Novalis no está pensando en el monje cuando escoge ese nombre para la heroína de Enrique de Ofterdingen, pero en todo caso ese personaje de Matilde, como ese diablo que en realidad está intentando perderlo y tener su alma, lo hace enamorarse de una chica muy bonita de la ciudad que se llama Antonia, y le facilita el secuestro de Antonia, mata a la madre de Antonia, se lleva a Antonia a las catatumbas, viola a Antonia en las catatumbas, la mata, y obviamente al final de la historia el diablo le informa con mucha complacencia, obviamente está muy feliz de su trabajo, le informa que Antonia en realidad era su hermana, entonces ha violado y matado a su propia hermana y a su propia madre, etcétera, etcétera. Bueno, esa novela también se vendió muy bien. Estamos hablando de los años 1780, finales de 80, otra fuente para Sade. ¿Cuál es el interés de construir, digamos, toda esa construcción? ¿Cuál era el nombre del autor? M.G. Lewis, a veces llamado Monk Lewis, lo vas a buscar, ¿cierto? No, vale la pena, además, es bastante divertida la novela. Hay que decir que es bastante más divertida que las novelas de Radcliffe, que no están mal, pero que son interminables, y esas heroínas bueno, no sé, una de las heroínas anda todo el tiempo con su laúd y cada rato cuando se siente un poco deprimida se sienta y canta de manera improvisada un larguísimo poema escrito por ella y terriblemente aburrido, entonces francamente léanse El monje, se divertirán más. Pero bueno, lo que estoy intentando hacer es notar que hay una coincidencia curiosa, a mi juicio, no tan curiosa de hecho, entre esa acumulación, digamos, de representaciones literarias y el romanticismo alemán e inglés, aunque como decía, lo manejan de forma un poco distinta. Y el hecho de que en el Sturm und Drang, ahorita después de la pausa miraremos eso, pero en el Sturm und Drang, que es el momento, digamos, introductorio al romanticismo alemán, es una especie de pre-romanticismo, y después en el romanticismo alemán encontramos toda una cantidad de representaciones del amor y de la muerte y de conjunciones diversas entre esos dos elementos que implican, yo creo, cierta filiación, digamos, con esas construcciones anteriores, entre otras cosas, como reacciones justamente al aburguesamiento, digamos, cada vez mayor de la sociedad europea y a esa especie de dominación, de cierta forma, de una moral burguesa, cristiana, protestante, que da lugar a una representación de la mujer que es completamente irrealista. Bueno, yo creo que deberíamos hacer una pequeña pausa para que dijeran un poquito lo que he dicho. 10 minutos, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿cierto? Es más o menos la hora, tenemos todavía 1 hora y media para hablar realmente de esos autores. Ya hicimos la larga introducción, sin la cual creo que no habíamos entendido bien.